La charla va a estar pensada, la pensamos con Fernando con el objetivo de alguna manera de combinar dos cuestiones. O sea, por un lado, lo que son las arquitecturas, o sea, las arquitecturas que son este conjunto de decisiones que tenemos que tomar tecnológicas para dar respuesta a una problemática de negocio. Los microservicios como estilo arquitectural, que hoy ya se están usando muchísimo, no solo en fintech, con startups, sino en empresas bastante grandes. Y bueno, y cómo los podemos adaptar en las fintechs, cuáles son los desafíos, cuáles son los objetivos y de qué manera. Entonces, para eso el enfoque que tuvimos es pensar y compartir una arquitectura de referencia, que les voy a contar qué es, para fintechs y el uso de microservicios. Antes de arrancar, este es un poco quién soy yo. Soy Gustavo, soy ingeniero egresado de la Ingeniería en Sistemas, egresado de la UTN, donde también fui docente por más de 15 años. Actualmente soy docente de Litua y también tuve la oportunidad de ser docente del SEMA de Pensamiento Computacional. Eh, Creo que la mitad de mi vida profesional trabajé como arquitecto, que es lo que estoy haciendo ahora. En algún momento de mi vida me pasé al lado oscuro como CEO y gerente de sistemas, pero bueno, ya me recuperé, estoy de vuelta en el mundo técnico y hace a la cosa de 6 años fundamos junto con, con colegas una empresa que se llama Ingenia, que de alguna manera fue una evolución de lo que es ARCONF, que es la comunidad de arquitectura de software de la región. Como pueden observar de mi presentación, o sea, habré dicho la palabra arquitectura o arquitecto 5 o 6 veces. Bueno, es lo que soy, es lo que amo hacer y es lo que vengo a compartir hoy. Así que cualquier duda que tengan al respecto, lo hacemos. Un poco lo que hacemos nosotros, somos una empresa dedicada a dar consultoría en estrategia de arquitectura de TI. Eh, Generalmente trabajamos con grandes empresas o empresas que están recién naciendo, dando esta visión de arquitectura. O sea, somos gente tecnológicamente y con mucho seniority, que siempre hago el chiste de somos como los simuladores de la serie, pero dedicados a las tecnologías. Somos pocos, buenos y muy apasionados por lo que hacemos, resolvemos un problema y nos vamos. Es un poco el foco que tenemos, o sea, nos diferenciamos por tener criterio y experiencia en lo que hacemos. En general estamos resolviendo este tipo de problemáticas relacionados con el time to market. Relacionados con time to market quiere decir poder construir productos digitales muy rápido, o sea que es uno de los generalmente drivers grandes de la arquitectura, que esos productos que construimos sean confiables, eh, o sea que estén disponibles. O sea, si el cliente quiere usar, no es lo mismo una experiencia llega el viernes a la tarde, quiero ir a Netflix, y Netflix no me anda, hay algo que está mal. O sea, Netflix vive porque tiene que estar despierto siempre. Ahora un banco posiblemente a veces sabes que está de 9 a 18 y un lunes después de un feriado se le complica. Entonces, trabajamos mucho en darle confiabilidad a las soluciones tecnológicas, que esas soluciones escalen. O sea, vino una pandemia y muchos negocios tuvieron que escalar, otros bajaron, otros fueron para arriba, otros fueron para abajo. Y también la sustentabilidad de cara a usar la tecnología con el menor impacto en el medio ambiente posible. Nuestra manera de pensar está muy relacionada por entender, por diseñar y por generar soluciones que las podamos adaptar. Pero ahora bien, eso fue un poco lo que me tiene feliz día a día hoy, trabajando como arquitecto con varios startups. Pero antes de seguir adelante, me parece importante entender cuáles van a ser los conceptos que vamos a relacionar. Por eso quiero ir rápido a ese repaso. O sea, ¿qué es una arquitectura? O sea, básicamente una arquitectura, cuando hablamos de una solución tecnológica, es el conjunto de decisiones significativas que nos permite organizar un sistema de software. ¿Está bien? Nosotros tenemos que construir soluciones tecnológicas. Estas soluciones tecnológicas necesitan
tener una estructura, necesitan tener un orden, necesitan tener responsabilidades. Esas responsabilidades las tenemos que alocar en determinados componentes o módulos para quedarnos tranquilos que se van a poder construir, desplegar, operar, escalar y en algún momento morir. ¿Está bien? Para que cada una de esas responsabilidades de la solución tecnológica que tenemos que construir sepa dónde tiene que ser instanciada, existe la arquitectura. Y la arquitectura también fomenta un orden de trabajo. ¿Está bien? La arquitectura no es solo una tecnología. Bueno, voy a usar microservicios con Node.js y un API Gateway en Amazon. Sí, eso es parte de la arquitectura, pero no es solo eso. Sí, hay que entender que la arquitectura también tiene que ver de cómo se va a construir, cómo se va a desplegar, cómo se va a ejecutar. ¿Está bien? O sea, la arquitectura es el end-to-end. Entonces, por eso es importante entender y hacer hincapié en que la arquitectura son decisiones significativas. Claramente la arquitectura es la primera abstracción que el equipo que construye tiene que entender para poder empezar a generar un lenguaje común. La arquitectura habla de organizar, ¿está bien? De organizar, de darle una estructura a las responsabilidades que tenemos que resolver. O sea, en cualquier problema que tenemos que resolver, siempre una de las primeras actividades que hacemos es descomponer un problema grande en problemas más chiquitos. Entonces, la organización. Vamos a setear principios, vamos a guiar el proceso de desarrollo, vamos a definir los componentes de esa arquitectura, los componentes en los diferentes niveles, si es un componente de software, si es un repositorio, si es un pipeline de despliegue, si es un container, un nodo de Kubernetes o una máquina virtual o un nodo de red o un load balancer, no importa, los componentes que necesitamos para que la arquitectura pueda ser construida, desplegada, ejecutada y evolucionada. ¿Está bien? Y obviamente, ¿cuáles van a ser las relaciones entre ellos? ¿Está bien? La arquitectura nos da una estructura, nos da un orden, nos permite poder evaluar previo a construir si una solución va a poder ser construida en tanto tiempo, si una solución va a poder performar de la manera que queramos que performe. Si queremos que cada transacción dure menos de 3 milisegundos, mi arquitectura me va a poder responder esa pregunta. O sea, si yo quiero saber si mi solución va a estar disponible el 99,99 veces de las veces que alguien la quiere usar, si va a estar disponible o no. Y si no está disponible, es muy probable que perdamos dinero o que vayan a la competencia. Necesitamos que la solución sea segura. Entonces, la arquitectura nos va a permitir poder tomar ese conjunto de decisiones que nos van a garantizar o habilitar cumplir con todas esas necesidades de negocio. ¿Está bien? Entonces, de acá pasamos a lo que es una arquitectura de referencia. Generalmente las arquitecturas de referencia, lo que se busca para no tener que andar construyendo para cada tipo de solución una arquitectura nueva, ¿bien? Porque definir una arquitectura no es algo sencillo. O sea, requiere horas de vuelo, requiere haber hecho otras similares. Entonces, lo que permite una arquitectura de referencia vendría a ser como una meta-arquitectura, ¿está bien? ¿Para qué? Para una determinada industria, por ejemplo. Por ejemplo, hoy vinimos a hablar de fintechs, ¿está bien? Ahora vamos a tratar de entender qué es una fintech, pero no importa. ¿Qué venimos a hablar acá? O sea, lo que venimos acá es a decir, bueno, existen arquitecturas de referencia para el mundo de seguros, existen arquitecturas de referencia para el mundo de salud, existen arquitecturas de referencia para el mundo de finanzas o bancos, existen arquitecturas de referencia para el mundo de las telecomunicaciones, para las utilities. Entonces, lo que se busca de esa manera es tratar de tener ese lenguaje común. Es decir, bueno, todas las fintechs necesitan hacerle un onboarding a su cliente, dar de alta un cliente. Todas las fintechs necesitan poder hacer un proceso de funding, de cash out, de cash in, ya sea si dan créditos, si dan tarjetas, si dan cuentas, si dan cambios de criptos, no importa. Todas tienen procesos similares que tienen que soportar y de esa manera componentes similares, componentes desde el punto de vista aplicativo, componentes desde el punto de vista de datos, componentes desde el punto de vista
tecnológicos, componentes desde el punto de vista de despliegue, componentes desde el punto de vista de observabilidad, de monitoreo. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de una arquitectura de referencia, lo que buscamos es tener un punto de partida para entender cuáles van a ser todos los procesos o responsabilidades que vamos a tener que cubrir para estar seguros de que estamos cumpliendo con la necesidad de negocio. Y no partir de cero, porque es muy probable que podamos mañana arrancar un proyecto para hacer una fintech y nos olvidemos de pensar el módulo de accounting, el módulo contable. O nos olvidamos de que vamos a necesitar considerar un back office o un CRM o algún mecanismo de loyalty. Digamos, para eso están las arquitecturas de referencia. Existen las arquitecturas de referencia. Hay empresas que se dedican a hacer arquitecturas de referencia y las cobran. Nosotros en Ingenia solemos crear arquitecturas de referencias que las hacemos públicas porque son las que nosotros usamos para evaluar las organizaciones y acelerar y startupear empresas. Acá vengo a contar una de las que somos nosotros. ¿Está bien? Ahora bien, para repasar un poco el contexto de FinTech, porque a lo largo del tiempo, esta es una imagen del 2018, si vemos la del 2020, es probable que sea mucho más grande, no nos alcance ni 5 o 6 pantallas para ver todas las que hay. Pero bueno, lo que podemos entender es que hoy las fintechs de alguna manera tienden a tener muchísimas fisonomías. O sea, podemos hablar de las fintechs, sabemos hablar de las fintechs, o por lo menos cuál es el ámbito de las fintechs que, que, que estamos atacando en esta charla o que de alguna manera estamos, de alguna manera estamos creando un modelo de referencia, son las que están acá, un poco de payments crypto, las de lending o las de consumer. ¿Está bien? Sí, lending y consumer. Pero también a las fintechs se las llama también a las insurtechs, pero la realidad es que hoy, si queremos de alguna manera reducir ese contexto de fintech, o sea, podemos tranquilamente hablar de las fintechs de lo que del que el Banco Central dice que es una fintech, pero la realidad es que me gusta ver a la fintech, a las PCP, o sea, o a las empresas que dan créditos, que no son necesariamente entidades financieras, ¿está bien? Pero que de alguna manera, si queremos cerrar un único concepto que agrupe, son las que brindan esa inclusión financiera que probablemente los bancos no lo puedan dar por diferentes motivos, por un tema de acceso, por un tema de riesgos, por un tema de, de requisitos. ¿Está bien? Entonces, hoy las fintechs, sobre todo en Argentina, cubren un espacio muy interesante que los bancos no lo pueden cubrir por diferentes motivos. Agrupemos a la inclusión, de alguna manera, y que cada vez esa inclusión, a través de políticas de las local authorities, o sea, de national authorities, se van restringiendo cada vez más. También se abrió mucho en algún momento, allá por el 2006, 2007, de a poco se están comenzando a regular porque, digamos, empiezan a haber ciertas incompatibilidades o cuestiones impositivas o de lavado de dinero que hay que empezar a regular. Pero bueno, veamos a las fintechs como este complemento a los bancos que agregan valor a los ciudadanos, que generan inclusión en servicios y productos financieros a través del mercado, a través de lo digital. Hago una pequeña pausa a ver si hay alguna pregunta, o me avisás, Fer, si hay alguna pregunta. A ver, yo tengo acá el chat. Dale, por ahora ninguna igual. Perfecto, buenísimo. Gracias, Gastón. Bueno, ahora bien, digamos, cuando hablamos de microservicios, porque también de microservicios se habla mucho, o sea, yo en lo particular vengo enseñando de microservicios hace 10 años en la UTN, ahora en el ITBA, materias de cuarto, quinto año, pero
y bueno, y venimos en Arconf hablando muchísimo de microservicios también. Pero la realidad es que a mí cuando empiezo a hablar de microservicios como estilo arquitectónico, veíamos que hace mucho se hacían aplicaciones monolíticas, después empezaron a hacer arquitecturas más orientadas a capas, y ahora un poco lo que está tendiendo es a microservicios y algo en serverless también. Pero bueno, miremos a los microservicios como esto es un poco lo que con dos ejes. En un eje de la modularidad, ¿está bien? O sea, ¿qué tanto separo las responsabilidades que hoy tengo globales de una solución en en pequeñas piezas de software? ¿Saben qué tanto las separo? ¿Ok? Si yo tengo una fintech que es un único proyecto, con todo el código ahí metido, que se despliegue una sola vez, y eso que se despliega en un servidor, se despliega en una página, en una CDN, se despliega en una aplicación mobile, ¿no? Por poner algo bastante absurdo. Bueno, eso es el concepto del monolito. También es tener un, un- un único baseline de código, un único repositorio donde todo el equipo de ingeniería contribuye para agregar cada vez más features. ¿Está bien? Esto nos quedamos en el nivel cero del eje X. ¿Está bien? Eso es un monolito. ¿Está bien? Eh, y todo en un mismo lugar. Ahora bien, si queremos empezar a separar el problema por los principios de diseño de tener componentes cohesivos y sin acoplamiento, que es lo que nos garantiza la evolución, lo que nos garantiza la paralelización del trabajo, lo que nos garantiza evitar hacer cambios y que impacten y se rompa todo. Bueno, ahí necesitamos empezar a generar módulos con ciertas responsabilidades. Entonces empezamos a tener, a subir en el eje X, a tener mayor nivel de modularidad. ¿Saben? Entonces empezamos a tener más repositorios con más baselines de códigos, donde cada uno de los equipos de ingeniería pueden aportar valor sin necesidad de aportar valor a un único entorno. Yo recuerdo que cuando trabajaba, no sé, hace 15 años, en mi primer proyecto que tuve que hacer de arquitecto, heredé una aplicación monolítica y cada developer que entraba tardaba 3 semanas en armar su entorno de desarrollo local. No había manera que pueda, todos tenían el mismo problema. Había 150 desarrolladores a lo largo del mundo y cada uno que entraba perdía 3 semanas siguiendo una serie de pasos en un Word que se iba actualizando por cada versión a versión y tardaba 3 semanas en levantar su entorno y poder hacer un cambio. Solo levantar su entorno. Después aprender del proyecto, de la problemática, enamorarse del problema, entender el requerimiento, programarlo, probarlo. Bueno, solo 3 semanas. Entonces, los monolitos modulares lo que vinieron a hacer es, bueno, separemos responsabilidades con interfaces claras que nos permitan paralelizar más fácil. Si nos queremos mover al eje X, o sea, vamos a hacer así, como lo ven en la cámara, tenemos que empezar a tener en cuenta lo que pasó con el Modular Monolith es un poco lo que vemos con las capas. O sea, básicamente dijeron, bueno, salomónicamente todo lo que es interfaz, todo lo que es lógica de negocio, todo lo que es datos, separaremos mínimo en 3 baselines de código. Hagamos una primera separación salomónica. Después vino DDD, se empezó a separar de otra manera, pero no importa. Ahora bien, ¿qué pasó si nos vamos con la X? Básicamente, lo que empezó a pasar también es que había piezas de software que se ejecutaban más veces que otras. ¿Está bien? O sea, no es lo mismo una pieza de software que hace un login que una pieza de software que hace un canje de puntos, por decirlo de alguna manera. Algo que haces una vez cada 4 meses. O sea, actualmente lo que pasaba era que se desplegaba el mismo bloque de código en una misma pieza de despliegue. O sea, teníamos una gran pieza de despliegue que pesaba gigas y todo se desplegaba en los mismos servidores. Entonces, por ahí, un home banking de un banco muy conocido hoy tiene 120 servidores para atender toda la demanda. Y la realidad es que el 80% del uso está en el login y en la posición consolidada. Lo que se podría haber hecho es separar
el login a un grupo de servidores, la posición consolidada a otro grupo de servidores, sin tener que generar carga extra al resto del código. Entonces, lo que viene a resolver los microservicios es seguir en el camino de la modularización, que es un principio de arquitectura muy importante que permite poder escalar los equipos de ingeniería, tener muchos equipos de ingeniería paralelizando trabajo con interfaces claras, y a su vez utilizar la menor cantidad de infraestructura posible y tener los sistemas con la mayor escalabilidad. ¿Por qué me gusta explicar microservicios de esta manera? Porque si yo leo las definiciones de microservicios más conocidas, yo no la entendía. Yo lo entendí con este gráfico, con el gráfico de los ejes de la modularidad funcional y las unidades de despliegue, cómo se instalan en piezas más chiquitas. ¿Está bien? Entonces, los microservicios, de alguna manera, lo que nos vienen a resolver es esa problemática que tenemos de querer tener más equipos de trabajo, más perfiles, más desarrolladores, más células de trabajo, trabajando en paralelo, agregando valor al mismo tiempo, sin que colisionen entre ellas, porque tenemos una gran pieza de software que cada cambio deja de compilar otra clase o otro archivo, más si usamos tecnologías dinámicas, lenguajes dinámicos, puede generar bastantes problemas. Acá hay una pregunta de Romina. Sí, pero esos N microservicios generan todo otro trabajo extra, que es la orquestación de los mismos. La pregunta es, ¿cuál es el límite? Me encanta la pregunta y claramente tuve una alumna llamada Romina Romero, no sé si fuiste alumna mía, pero, bueno, ya venís con otro conocimiento en la UTN. Bueno, ya vamos a tocar ese tema. Y vamos a llegar a una conclusión, que va a ser mucho más divertida todavía. Bueno, ya vamos a ver, es un problema grande, o sea, cuando empezamos a crear muchos. Antes teníamos un único sistema, teníamos un problema, una solución, esa solución era un único sistema, que era probablemente un único equipo laburando en esa solución, que si queríamos crecer en varios equipos para tocar esa solución, se volvía complejo, o sea, y se volvía estos problemas que decía yo, que tardabas 3 semanas en tener un entorno local para poder hacer algún cambio. Entonces, ¿cuál es la solución que encontramos? Es, bueno, tengamos muchas aplicaciones chiquitas, que con un buen contrato por la modularización se pueda paralelizar sin ningún tipo de problema. Ahora que cuando tengamos que implementar y llevar a la práctica los microservicios, se pueda, van a traer otro montón de problemas. ¿Está bien? Entonces, es muy importante también tener en cuenta cuál es el trade-off que vamos a tener por el uso de microservicios. Antes teníamos un problema, una solución, una aplicación. Ahora posiblemente tengamos un problema, una solución, que es la arquitectura, y 300 aplicaciones. ¿Está bien? Entonces, eso lleva un montón de problemas nuevos que los vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Ahora se lo estoy vendiendo. Después les voy a decir que no los usen. No, mentira. Bueno. ¿Cuáles son algunos de los beneficios? O sea, podemos estar hablando muchísimo de microservicios. Ahora voy a sacar un gráfico para que lo entiendan, pero podemos hablar muchísimo de microservicios, pero vayamos directamente a los beneficios. O sea, por un lado, se puede experimentar más rápido. ¿Está bien? ¿Qué es experimentar más rápido? Es poder tener equipos focalizados en mejorar la landing de tu página para atraer más recursos. Podemos tener equipos dedicados a mejorar la experiencia del onboarding, de subir un nuevo cliente. Podemos tener un equipo en mejorar la experiencia del fondeo para tu billetera en tu fintech, para tener más masa crítica y poder hacer finanzas y ganar más dinero en tu fintech. Podemos tener equipos mejorando la experiencia del NPS. ¿También? Bueno, podemos tener muchos equipos y podemos experimentar muchísimas cosas al mismo tiempo. Y no dependemos de que otro termine algo para poder desplegar una nueva funcionalidad. O sea, eso creo que es clave.
podemos darle autonomía a los equipos de trabajo, podemos hacer como hace Spotify. Spotify, tenemos un equipo que se dedica al search, otro equipo que se dedica al player, otro equipo que se dedica al catálogo, otro equipo que se dedica a la recomendación de música, otro equipo que se dedica al networking. Bueno, cada uno de esos equipos trabaja autónomamente. Obviamente hay necesidades de servicios entre ellos. Y pueden uno pulearle request de un equipo al otro. Pero lo más interesante acá es que los equipos pueden ir a velocidad que puedan experimentar. Se les da autonomía. Con todos los problemas que vamos a traer, ¿eh? Ya adelantó Romina. Independencia tecnológica. O sea, es importante entender que hoy, con los problemas que tenemos de conseguir ingenieros capacitados, hay una pregunta, separar en dominios, por supuesto. Uy, perdón. Independencia tecnológica, podemos tener diferentes microservicios en diferentes lenguajes. Antes teníamos una sola aplicación en un único lenguaje. Hoy, si Python nos sirve para hacer ciertas cosas con datos, podemos usar Python. Y la interfaz es clara porque la interfaz va a ser a través de APIs, que es algo que vamos a ver. Entonces, no tenemos problema para eso. Podemos usar la mejor tecnología para el mejor uso. Y no tenemos que morir en una tecnología en particular. Hoy la industria de la fintech requiere muchísima integración. Integración con el banco que te va a dar la CB corta U, integración con la empresa que te va a permitir transferir, la empresa que te va a permitir validar la identidad de la persona, la empresa con la cual vas a validar la información, Google Maps o Merlin, la que sea. Entonces es importante tener tener el mejor lenguaje disponible y encima hay que tener en cuenta la disponibilidad de la gente. Y hay lenguajes que son mejores desde el punto de vista de seguridad para integrar, otros lenguajes son mejores desde el punto de vista para hacer interfaces gráficas, otros que son mejores para manipular información, otros que son mejores para escribir reglas de negocio sencillas, fáciles de modificar. Entonces la independencia tecnológica es fundamental. Claramente cada servicio es independiente, nos debería dar robustez y fiabilidad. Acá pongo un warning, después amplío. Esto creo que es clave, la escalabilidad y elasticidad de la operación. O sea, si queremos tener aplicaciones sustentables que vayan creciendo a lo largo del negocio, si tenemos un monolito es muy difícil hacerlo. Entonces los microservicios lo que nos garantizan es que deberíamos consumir la tecnología o la mínima tecnología para después escalar el momento que el negocio escale. Si tenemos un onboarding por día, podemos tener un microservicio prendido. Si se apaga, se levanta el momento que se necesita. O sea, y podemos ahorrar muchísimo y sobre todo, más allá de ahorrar, realmente los fintech no tienen problemas de drivers relacionados con el presupuestario, pero sí, sobre todo la escalabilidad creo que es clave acá. O sea, no pagar infraestructura además, pagar la infraestructura mínima y cuando escale, aseguramos que puedan escalar. Bueno, hay más cosas, pero si no me voy a quedar un poco sin tiempo. Esto es cómo se ve una arquitectura de microservicios. Olvídense, no es fintech esto todavía. Solo para que quede claro, o sea, podemos tener diferentes clientes o interfaces gráficos con nuestros clientes o partners, una aplicación web, una aplicación mobile, una aplicación de terceros que interactúa a través de una API. Va a pasar, en general, por un API Gateway y pasar por algún gateway de autenticación, no gateway, sino algún IAM, alguna herramienta de autenticación, como puede ser Auth0, Keycloak, Okta, que nos vamos a ir a intercambiar un JSON Web Token con un single sign-on y después vamos a interactuar con los microservicios. Y cada microservicio, esto es un ejemplo de microservicios para lo que es un e-commerce. Va a haber APIs entre ellos y entre ellos se tienen que comunicar, va a haber una REST API. Y todo lo que son políticas de seguridad se van a chequear en un gateway. ¿Está bien? Todo lo que está de acá para allá correría en una nube, por decirlo de alguna manera, y todo lo que está acá corre en el dispositivo Edge. ¿Está bien? Esto es para cerrar el concepto de microservicios. Ahora bien, si queremos definir una arquitectura de microservicios para fintech, o sea, primero tenemos que entender cuáles son los drivers más comunes. O sea, en cualquier arquitectura que definamos, o sea, para definir, mañana se nos ocurre una idea, queremos hacer una fintech que, no sé, que dé préstamos o que dé una billetera para comprar criptomonedas.
lo que nos imaginemos, en general lo que tenemos que definir cuáles van a ser nuestros drivers. ¿Cuál va a ser el pivot de nuestra arquitectura que tenemos que definir? En general, las fintech son mobile first. En general, lo que buscan las fintechs, para diferenciarse también de los bancos, es tener esta confiabilidad, esta robustez, una disponibilidad 24/7, o sea, que no genere ninguna. ¿Por qué? Porque a una fintech se la va a comparar no con el banco, no sé, no le quiero pegar a ningún banco, pero vamos a elegir un banco que se cae seguido, no importa, no quiero elegir un banco, pero bueno, los bancos, hay muchos bancos que se caen seguido, sobre todo después de los feriados, de fin de semana largos. No me van a comparar la experiencia contra un banco típico, me van a esperar una experiencia como un Spotify, como un Netflix, como un Zoom. ¿Está bien? Entonces, tengo que dar esa misma experiencia digital, porque si el día que la quiero usar no funciona, no vuelvo más. ¿Está bien? En general, son aplicaciones cloud native 100%, y es clave el time to market. O sea, cuando hablamos de time to market es tener el menor time to market para poder experimentar. Siempre cuento la misma historia. Esto tiene mucho que ver con el mundo startupero, con la metodología de Lean Startup. ¿Está bien? De poder experimentar rápido, aprender a través de técnicas como A/B testing, las que sean, y poder evolucionar rápidamente. Fíjanos en tiempo. Bueno, acá llegamos. No los quiero marear con esto, pero esto es lo que hablamos cuando hablamos de una arquitectura de referencia. ¿Está bien? Todas las responsabilidades que tenemos que cubrir para construir una fintech, ahora vamos a ver cómo impactan los microservicios en esta arquitectura de referencia. Esta presentación la vamos a compartir, así que tranquilos, se lo voy a pasar va a estar grabado esto y vamos a pasar a Fer. Lo que es importante acá es primero entender un poco el diagrama de contexto. ¿Está bien? Empezamos por arriba con la experiencia digital, los canales digitales. O sea, toda fintech va a tener su interacción con los clientes 100% digital. Lo mismo que Mercado Pago, Anc, como arrancó Ualá, y miles de fintechs que hay bueno, miles no, pero decenas de fintechs que hay en Argentina, que había, Naranja X, bueno, etc. Van a tener una experiencia completamente digital, ya sea a través de una landing, ya sea a través de un mobile, a través de una web, a través de una API. No importa, son canales digitales con donde la experiencia va a ser completamente digital con el cliente. Sí pueden dar un bot o un chat, pero va a estar asociado a un producto core que ahora vamos a ver. Esos canales digitales son los que van a interactuar nuestros clientes. Si es una empresa de funding, pueden ser nuestros partners, los que fondean con dinero para poder dar préstamos, pero no importa. Y por otro lado tenemos todo lo que es la capa de abajo, que tiene que ver con los external services. ¿Ven? Que esto depende un poco del país, pero en general son más o menos los mismos. O sea, ¿cómo vamos a validar a la persona? O sea, si el caso de Argentina es el RENAPER. ¿Cómo vamos a normalizar la información para asegurar que estamos tomando información correcta y nos están dando la información correcta, el mail, la dirección, el DNI? Bueno, preguntas de seguridad, por ejemplo. El banco que cumple con ciertas regulaciones que nos va a permitir a nosotros agregarle valor a los clientes y agregar esa inclusión financiera que queremos. O sea, si vamos a dar una billetera con un CB corta U para que nos puedan transferir dinero, o sea, el banco nos va a dar esa facilidad y nos tenemos que integrar con el banco. O sea, los gateways, yo puse gateways por N gateways. Gateways para hacer transferencias, gateways para hacer credit debit, gateways para hacer bueno, pagos con tarjeta. Si es que damos una tarjeta prepaga, tenemos que cargar la tarjeta. Si tenemos que autorizar una transacción de tarjeta, también lo tenemos que tener contemplado. Si tenemos que hacer alguna conciliación. National Authorities, yo le puse a todo lo que tiene que ver con manejo ya cada vez las fintechs están cada vez más reguladas.
O sea, empiezan a cobrar ingresos brutos, necesitan informar las transacciones al banco central, no sé hasta cuándo, si están metidas o no la UIF para el lavado. Entonces, hay que empezar a integrarse cada vez con más entidades externas. Y por qué no, las redes de blockchain para el mundo cripto. O sea, si queremos conectarnos con la red de Ethereum, con la red de Bitcoin, con la red de Binance, con la red con alguna DeFi, con la que se tengan que comunicar, puede ser que una fintech Ripio pueda manejar diferentes redes y necesite un módulo de integración con esas redes. ¿Está bien? Y obviamente, dependiendo de la naturaleza de la fintech, puede haber entidades terceros que nos permitan validar si una persona tiene un riesgo crediticio X y nos puede dar esa información online, también está acá. O sea, puede haber otro tipo de integraciones. No es menor el nivel de integraciones que tenemos que tener con las fintechs. ¿Está bien? Entonces, ahora que pusimos de alguna manera la parte, lo que nuestros usuarios a los cuales estamos dando visión estratégica y los terceros con los que tenemos que integrar para poder brindar esa inclusión y esos servicios de valor agregados, empezando de izquierda hacia derecha, cuáles son las responsabilidades que tenemos que tomar. Por un lado, creo que es clave todo lo que son los procesos para construir y guiar el desarrollo, va más allá de una fintech. Esto es bastante común en muchas de las arquitecturas de referencia, que tiene que ver de cómo planificamos el producto que estamos construyendo, cómo gestionamos el tuning del desarrollador, cómo administramos los pipelines de despliegue y validamos que todo lo que se haga tenga el nivel de calidad necesaria y sea lo suficientemente seguro y repetible y rollbackeable si hay algún error sin necesidad de meter mano. ¿Cómo vamos a administrar la infraestructura sustentable y gastar lo menos posible y manejar la alta disponibilidad? ¿Y cómo vamos a observar cómo está performando el producto en real time? Serían las 5 capacidades o responsabilidades que tenemos que encontrarle un componente a cada una de ellas, o un modelo operativo, un modelo de gobierno que lo respete. ¿Está bien? Ahora bien, ya pudimos, ahora vamos a ver cada uno de estos, pero ya pudimos resolver este dominio de fintech. Ahora tenemos que resolver el dominio de ejecución de la fintech. Entonces, acá es importante entender cómo sugerimos o cómo entendemos que lo tenemos que resolver. O sea, nuestro core business de las fintechs está en esta capa, en la capa de producto de nuestra fintech. ¿Qué producto estamos vendiendo? ¿Qué es lo que estamos generando? ¿Cuál es la experiencia que queremos intermediar para ganar dinero? ¿Está bien? Toda fintech, probablemente, en general, toda fintech va a tener que identificar a su customer persona, va a tener que hacerle un onboarding, va a tener que validar sus datos personales, va a tener que vincular su dispositivo, va a tener que estar tranquilo de que quien es quien dice ser y tenga las pruebas de vida necesarias para ser esa persona y ser un cliente calificado para tu fintech. O sea, si es una empresa que da un wallet, probablemente tenga un módulo implementado de accounts. Accounts tanto para cash in, cash out, y todo lo necesario, actividades, subactividades, lo que hace por ahí algunos bancos que hacen cuentas virtuales, más allá del CBU, para hacer ahorros de gastos. Bueno, todo lo necesario para tener tus especies en tus billeteras, ya sean criptos o sean fiat, lo que hagamos. Saber un conjunto de responsabilidades, llamémosla en este escenario de microservicios, que estén relacionados con tu core business, con lo que te da dinero como fintech. ¿Está bien? Lo mismo para las que hacen lending, las que hacen préstamos, las mismas con las que se dedican a hacer pagos, o sea, que mejoran la experiencia de pago de servicios, que reciben pagos, que splitean gastos, y también las que otorgan tarjetas, las que hacen todos. Para acceder a estos microservicios, vamos a tener que pasar por una responsabilidad, un componente llamado API Gateway, que nos va a resolver el API Gateway
son las cuestiones de seguridad. Ahora vamos a ver un poquito más de lo que está ahí. Ahora bien, ¿qué es la capa de FinTech Core Layer? O sea, acá es todo lo que aconsejamos no construir. ¿Está bien? Son las responsabilidades que ya existen como COTS o como SaaS, que en general aconsejamos no construir y en general menos cambian. ¿Está bien? O sea, un CRM va a tener la responsabilidad de un CRM, va a tener información del cliente, va a tener información de las interacciones que tuvo el cliente, va a tener los reclamos que tuvo el cliente, va a tener la oferta de producto, va a tener el targeting, va a tener las cuestiones de marketing. O sea, lo mismo con un core de préstamos. O sea, son productos que existen, que se customizan, que no cambian muchísimo. Lo que cambia es lo que está arriba en tu business layer de FinTech. ¿Está bien? Lo mismo con el core banking. O sea, ¿realmente creen que tenemos que construir un conjunto de microservicios para mantener el CB corta U con todas las transacciones de débito, de crédito, hacer la conciliación? No, ya existen herramientas, ya existen productos que se encargan de hacer eso y lo hacen bien. Y no solo eso lo hacen bien, sino que también pueden informar a tu sistema de accounting, pueden informar a tu sistema de finanzas para hacer realmente el producto. No, pueden informar a las national authorities. Y lo que tenemos que hacer es hacer foco en lo que nosotros sabemos hacer bien, que es dar esa inclusión financiera, dar esa arquitectura, ese producto al cliente que le estamos resolviendo un problema con esta fintech. ¿Está bien? Esa es básicamente la diferencia. O sea, tenemos los productos que hacen nuestro business layer, que son los productos que son nuestros microservicios, que dan la capa final hacia nuestros clientes finales, y tenemos los productos cores, que son los que no cambian. ¿Está bien? Yo puedo tener un core banking acá y no necesariamente ser un banco, pero sí para ciertos productos que yo doy, como la billetera, los puedo tener en un core banking. Después tenemos dos dominios más que no terminamos de explorar, pero que tienen que ver uno tiene que ver con las problemáticas que comentaba Romina, de manejar la complejidad de múltiples microservicios, en vez de tener una sola aplicación. O sea, les puedo asegurar que hay bancos que resuelven todo esto en una sola aplicación. Es así. Digo, para salir de eso, no importa. Hay ciertos servicios de soporte que tenemos que garantizar para asegurar los drivers de la arquitectura de referencia que pusimos anteriormente, asegurar la confiabilidad, asegurar la capacidad de bajar el time to market, dar la mejor experiencia posible al cliente en esa inclusión. Entonces necesitamos tener servicios como un API Management, un IAM, alguien que haga la autenticación de Single Sign-On, porque antes teníamos un único monolito que tenía la autenticación, que hacía el login y se guardaba la sesión en un único lugar, entonces todo el código pasaba por la misma sesión. Ahora son muchas aplicaciones y de alguna manera alguien tiene que hacer esa unificación de accesos. Empezamos a manejar eventos y a orquestar esos eventos. Empezamos a replicar más información que nos permita acceder con mayor efectividad, o sea, a información en memoria. Empezamos a manejar, no solo orquestar servicio a través de eventos, sino también empezar a manejar experiencias completas. O sea, hoy un cliente puede ser que quiera darse alta como cliente de mi fintech, empezó a hacer la experiencia y nada, lo llamaron, entró en una call, se quedó sin internet, digo, y mañana quiere volver y seguir el onboarding. Y si yo se acabó la sesión y lo maté, es un cliente que probablemente no quiera volver a hacer el onboarding. Entonces, puedo tener un motor, un workflow engine que me permita brindar esas responsabilidades. Y obviamente todo lo necesario para el procesamiento de datos y explotación final. Por último,
todo el Enterprise Management, como le decimos, los dominios, las responsabilidades. Esto en general no son microservicios, o sea, son soluciones o procesos que están relacionados con la contabilidad, con el manejo de los empleados, la operación del banco, los riesgos y fraudes, y obviamente las finanzas, que es lo que termina ganando dinero. Entonces, ya vamos a llegar a los desafíos que tenemos, queda poquito tiempo, pero para poder, digamos, algo que no dije anteriormente, o sea, cada una de estos dominios se van a explotar o se pueden explotar en varios microservicios. ¿Saben? Puede ser un microservicio, un conjunto de microservicios que estén respondiendo a los journeys de persona. Puede ser un conjunto de microservicios que estén respondiendo al lending, a todo lo relacionado con el account, activities, explotación de esa información, todo cuestiones de payments y transacciones, todas cuestiones de tarjetas, de pedir unas tarjetas, de conocer gastos, de agrupar gastos de tarjeta, de pagarlas. Y bueno, todos esos van a estar explotados en diferentes microservicios que se van a exponer a través de APIs y todos esos microservicios van a interactuar entre ellos. Lo mismo va a pasar en los productos de core. Los productos de core posiblemente en el mejor de los casos también tengan APIs los cuales se van a poder integrar. Pero es importante que estos digital channels siempre hablen con nuestra capa de business layer de microservicios de los productos. Ahora tomemos un poquito con pinza cuando hablamos de microservicios acá, pero acá esta es la capa de microservicios que estamos hablando. O sea, para poder programar en estos microservicios vamos a necesitar el soporte de los dominios de Digital Product y vamos a necesitar los servicios de soporte en runtime para poder llevarlos adelante. A su vez, si queremos asegurar que el proceso end-to-end sea lo más automático posible, relacionado con lo que veníamos acá con la capa de Digital Planning o Product Planning, los dominios, vamos a necesitar explotar en diferentes fases y momentos, ¿saben? Para que cada equipo de ingeniería pueda estar construyendo los diferentes microservicios y pasando por las diferentes fases constantemente de la manera más automática posible. O sea, claramente desde el planning, desde el código, o sea, brindar la mejor experiencia de desarrollo, la verificación de ese código, el empaquetamiento de esos microservicios. Imagínense que si nosotros no logramos automatizar el proceso end-to-end desde que se sube una línea de código hasta que eso está ejecutándose y elásticamente creciendo, o sea, si no lo podemos hacer con una aplicación monolítica, imagínense hacerlo con 100. O sea, cualquier arquitectura que vayamos con microservicios, tenemos que considerar todas estas capacidades para poder evitar tener inconvenientes. ¿Está bien? O sea, ya sea, creo que hubo una pregunta por ahí. Bueno, no me aparece. No me aparece. Ahí está. Está buena la pregunta. ¿Podría ser todo posible? Sí, sí, puede ser todo posible sin Kubernetes. La realidad es que las primeras instalaciones de microservicios no se hicieron con Kubernetes, se hicieron con, si mal no recuerdo, con Netflix OS. Y bueno, y cada uno logró. O sea, yo creo que o sea, Kubernetes facilita todo esto, te complica otras cosas. Pero creo que no se hubiese podido hacer todo esto sin haber tenido la filosofía del 12-Factor Apps, sino haber tenido la magia de los containers, sino se venía evolucionando tanto en el CI/CD. ¿Está bien? Entonces, sin hacer tanto foco en la automatización. O sea, hoy lo que sucede en muchas organizaciones, en muchas fintechs en las que trabajamos, en que, o sea, hoy no se espera al final de un sprint para desplegar. Hoy se planifica un feature, se programa rápido,
se valida de manera automática, se empaqueta, se asegura que no tenga ningún problema, digamos, que no tenga password, que no tenga agujeros de seguridad, que no use librerías incorrectas, se versiona, se configura la infraestructura en caso de que sea necesario y se despliega automáticamente y se ejecuta. Y está todo el tiempo validando de que ese cambio que se implementó sea correcto. Entonces, los tiempos de desarrollo y muchas de las prácticas que comúnmente conocemos de tener entornos bajos, entornos altos, o desplegar después de 2 semanas de sprint, empiezan a romperse. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas y el impacto de lo que instalamos se puede mitigar. O sea, hay herramientas como A/B Testing, que estaba por acá, o Feature Flags. Yo puedo decir, bueno, voy a meter esta nueva feature, este código que afecta a este microservicio, pero se lo voy a mandar a este grupo de usuarios nada más, a un 1% de grupo de usuarios. Si veo que no rompe, lo amplifico al resto. Eso me evita tener entornos de desarrollos bajos. Y eso me evita incurrir en un montón de costos. Y eso me evita perder tiempo en probar un feature. Entonces empiezan a bajar varios paradigmas. Esto no hubiese sido posible sin un montón de evolución que tuvo la ingeniería informática. De nuevo, para tener una idea, digo, esto es un poco cuáles son los principales, de alguna manera, la arquitectura técnica, tecnológica que podemos utilizar para cada una de las capas que venimos hablando, front con los digital planning, con React, Next.js y JavaScript para todo lo que es la capa de digital planning con back for frontends y frontends, o microfrontends, en caso que se usen. Todo lo que es la capa de back o de product de fintech. Estas son las tecnologías. En general se usa mucho Kubernetes. Bueno, ahora hablamos un poquito de serverless. Bueno, y tecnologías en diferentes lenguajes para atacar esta capa. Todo lo que son los productos de core, siempre hay productos caros, open source, argentinos, no argentinos, as a service, que se instalan, y las plataformas en las cuales podemos correr nuestra fintech. Por otro lado, a tener en cuenta todo lo que es el proceso, que es el CI/CD, aprovisionamiento de código y todo lo que es el manejo del ciclo de vida, y los bots de CI/CD, y después todo lo que tenga que ver con la observabilidad y la seguridad de la plataforma. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Qué servicios podría ser posible sin Kubernetes? Sí, esa ya respondí. ¿Qué servicios de AWS u otros tienen el servicio de deploy con rollback? La verdad, Germán, desconozco si AWS provee eso. Pero la verdad que te la debo. Habría que averiguar. A ver, no es nada que no se pueda hacer desde. Uy, perdón. No es nada que no se pueda hacer desde las mismas herramientas que garantiza AWS. Puede ser que AWS tenga alguna herramienta. A ver, AWS tiene EKS y EKS tiene el rollback automático también. Así que yo calculo que con EKS se puede hacer. Si hay algo propio de AWS, puede ser que haya, no lo desconozco. Para ir un poco cerrando, creo que otra pregunta. Python no mucho, sí, Python se usa y se usa muchísimo, sobre todo se usa bastante, sobre todo, digamos, de nuevo, o sea, Python se ha consolidado muchísimo en lo que tiene que ver con el manejo y manipulación de información. Todo lo que es tecnología serverless, que de alguna manera es en esos cuadrantes que estamos hablando de modalidad y unidades de ejecución, serverless sería como una evolución desde el punto de vista de la modalidad y unidades de despliegue
más granular, se parece de alguna manera. Si hoy un monolito lo separás en 100 microservicios, probablemente en serverless lo separás en 1000 serverless. Ahora vamos a ver igual un poco los desafíos. O sea, creo que es importante dejar algunos comentarios finales de cara a que no todo es color de rosa. Los microservicios hasta acá nos van a garantizar lo que venimos charlando, nos van a garantizar la autonomía de los equipos, nos van a garantizar la posibilidad de tener equipos paralelos, nos van a garantizar la confiabilidad, la disponibilidad, pero nos van a traer otro tipo de problemas, como es la gestión de datos. Cada microservicio tiene su base de datos, por definición, no necesariamente lo hacemos en general así, o sea, pero la gestión de datos requiere otra problemática. Antes teníamos una única aplicación server, hacía un query que hacía un join con todas las tablas, traía la información con los microservicios. Si tengo los clientes por un lado, las transacciones o las operaciones por otro lado, y quiero ver cuáles son las operaciones de tal cliente, va a ser un poquito más difícil. También que tenga que ver con un crédito tal, listo, eso va a ser otro problema. Por eso necesitamos servicios de soportes como los data grids. Por ejemplo, o arquitecturas o modelos de arquitectura como el CQRS para manejar, o las sagas para manejar lo mismo, para actualizar varias transacciones o varias facetas al mismo tiempo. Lo mismo pasa con la seguridad. La seguridad empieza a tener otros desafíos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que empezar a manejar la seguridad de manera distribuida. O sea, cada microservicio va a tener que ser responsable de chequear su seguridad. ¿Está bien? Y no lo vamos a chequear en un único lugar, en un monolito. O sea, el descubrimiento de microservicios, saber dónde está localizado, en qué IP, en qué URL, en qué context root está el microservicio, va a tener que ser otro problema. Va a tener un tema de gobierno. Antes yo, si quería usar un módulo a otro en una misma unidad de despliegue, llamaba a la clase y estaba. Ahora tengo que primero localizar el microservicio y después llamarlo. Vamos a ver que se resuelve eso con Kubernetes, por ejemplo. El debugging. También antes nos conectamos a una máquina virtual y veíamos todo. Ahora, ¿qué pasa cuando una transacción pasa por 7 máquinas virtuales distintas en 10 unidades de despliegue distintas, que probablemente se apagan y se prendan porque hay menos carga? O sea, la trazabilidad, el monitoreo, o sea, la robustez, hasta incluso la robustez es como un desafío. Porque antes yo encontraba un problema y sabía dónde ir a buscarlo. Ahora, si tengo una transacción que llama a 10 microservicios y uno de esos 10 microservicios está fallando, ¿cómo logro detectar dónde está el problema que me está causando que el resto de los microservicios fallen? Es más complejo garantizar la robustez. Lo mismo que el testing de integración. Siempre fue difícil el testing de integración. Imagínense que antes probamos una sola aplicación y tenemos que probar 20 antes de meter cualquier cambio. ¿Y qué pasa cuando un microservicio llama a otro microservicio, otro servicio llama a otro servicio vuelve a llamar al microservicio anterior? Bueno, empieza a haber una problemática de gobierno causada primero por la modularización, si no está bien diseñada la arquitectura, pero también puede estar causada por la latencia de la red, porque cada comunicación de microservicio a microservicio hay una llamada de red. Antes era una llamada por memoria, de librería a librería, en el mismo container, en la misma máquina virtual. Ahora estamos saliendo de un container a una máquina virtual, a una red, a una VLAN, a una red física, y no es lo mismo. Entonces tenemos que empezar a ver las problemáticas y los desafíos. Imagínense los despliegues. Si no tenemos un equipo dedicado a automatizar todos los procesos que veíamos del DevSecOps, o sea, vamos a estar ante cada cambio que queramos hacer en nuestro código, vamos a tener que hacer todas esas tareas que veíamos que hacíamos de manera manual, multiplicado por la cantidad de microservicios que tenemos. ¿Y realmente vale eso cuando tenemos un equipo chico, cuando tenemos mucho cambio? Y hay que pensarlo. O sea, por eso digo, los microservicios no son color de rosa, no son para todos los equipos. Por eso hago el gran disclaimer o conclusiones o takeaways. Claramente, como arquitectos, enamorémonos del problema y en el negocio de la fintech, no de la tecnología. ¿Está bien? Los microservicios son buenos, pero entendamos de dónde nacen. Entendamos que nacen de startups con miles de ingenieros o cientos de ingenieros. Entonces,
¿Por qué vamos a usar microservicios o serverless cuando somos 3, 4, 10, 20? O sea, ¿qué necesidad de paralización tenemos? ¿Qué necesidad de escalabilidad tenemos? ¿Qué necesidad de heterogeneidad de tecnologías tenemos? ¿Está bien? Segundo, conclusión y takeaway. Usar arquitecturas de referencia. Las arquitecturas de referencia te permiten validar que estás teniendo, de fintech obviamente en este caso, que estás resolviendo la problemática, que por lo menos tenés un mapa de dónde partir y sabés qué estás cubriendo y qué no, y cuándo lo vas a poder cubrir. Te unifica el lenguaje, no tenés que repensar el lenguaje. Muchas arquitecturas de referencia hasta incluso vienen con los nombres y hasta incluso algunos tienen las APIs ya definidas. Y no tenemos que andar pensando y discutiendo cuáles son las APIs que va a tener para hacer el login, para hacer el account, para hacer el payment, para hacer la tokenización. Digo, ya están definidos. Hay arquitecturas de referencia, algunas son pagas. Yo nunca aconsejo arrancar por microservicios. O sea, sí aconsejo a pensar modularmente y buscar que nuestros módulos interactúen entre sí a través de librerías, que si mañana ese módulo se tiene que transformar en un microservicio y tiene que ir por la red, es un cambio de una librería en ese módulo en particular y se hace por configuración. ¿Saben? Mientras esté en un mismo monolito, no hay problema. O sea, se comunican por librerías en la misma máquina virtual, en la misma computadora, en el mismo container. ¿Está bien? Entonces, importante, cuando son pocos, cuando no tienen una necesidad tremenda de escalar, arranquen por monolito, de manera modular. Después van evolucionando. O sea, pero van evolucionando a medida que el negocio necesita escalar. Digo, ¿con esto quiere decir no usen microservicios? No, para nada. Lo que digo es, usemos los microservicios cuando realmente valen usar los microservicios. Cuando tengamos la madurez necesaria para poder desplegar rápidamente y probar todo automáticamente y no tengamos que tener una persona haciendo como el pajarito de Homero, haciendo next, next para hacer un despliegue, o hacerlo a mano, que el tech lead tenga que hacerlo a mano, que tengamos un modelo operativo maduro para poder lograrlo. Y por último, digo, no subestimemos los desafíos de los microservicios. O sea, asegurémonos que estamos dando la mejor inclusión financiera que quiere dar nuestra fintech. La tecnología hoy es nuestro habilitador y no hagamos que la tecnología sea un problema. La tecnología nos tiene que acompañar. Hoy los microservicios nos van a resolver todos los drivers de arquitectura. Hay casos en los que no. Entonces, empecemos, como decía un gran docente de la UTN, actual CISO de la FIP, Nicolás Pacerini, arranquemos lo más simple posible. No nos compliquemos, pero sepamos que si el negocio escala, si el negocio evoluciona, si nuestros equipos de ingeniería necesitan empezar a crecer y tenemos que empezar a separar responsabilidades por equipos de ingeniería que sean autónomos, que ojalá eso suceda, estemos preparados para salir. Por eso siempre digo, y nos vayamos al otro extremo de serverless, que nos genera un vendor lock-in enorme y un gobierno ingobernable y un modelo y una ingobernancia, pero que a futuro va a ser más complicado. Digamos, empecemos lo más sencillo posible. Después avancemos. Y después también, digo, esto porque me gusta, digo, bueno, vieron que hablo de arquitectura, el único que no le pegué fue la arquitectura. Me gustan los microservicios. Realmente trabajo mucho con fintech, pero me gusta este meme también. Así que pensemos que va a venir, que es algo que se viene en cualquier momento, las DeFi, y vayamos pensando como tecnólogos, cómo vamos a adoptar nuestras arquitecturas de referencia para este tipo de tecnologías que van a romper completamente el status quo. Y ya están sucediendo. O sea, como Argentina hoy fue una cuna de grandes fintech, es probable que pase lo mismo con las DeFi. ¿Está bien? Así que bueno, si me quieren encontrar en algún lado, nuevamente nos quedamos acá para hacer preguntas,
insultos, digo, que no están de acuerdo con algo, está todo más que bien. Digo, vivo de esto, vivo que no les guste lo que digo, pero me encanta y me apasiona. Así que ahí está mi Twitter, mi mail es gustavo@ingenia.la, y bueno, les agradezco.